Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso. Hacía exactamente un año que lo habían confinado en Alma-Atá, en los confines de la Rusia asiática, más cerca de la frontera china que de la última estación de cualquier ferrocarril ruso. En realidad, desde que él, su esposa y su hijo habían bajado del camión cubierto de nieve en el que habían recorrido el tramo final del camino hacia una deportación escogida con alevosía, Davidovich había comenzado a esperar la muerte. Estaba convencido de que si por milagro sobrevivía al paludismo, la orden de eliminarlo iba a llegar tarde o temprano. Pero, en tanto ocurría lo que esperaban, sus adversarios habían decidido aprovechar el tiempo y se dedicaron a liquidarlo de la historia y de la memoria, que también habían pasado a ser propiedad del partido. La edición de sus libros, justo cuando calzaba el tomo 21º, había sido suspendida, a la vez que se realizaba una operación de recogida de ejemplares en librerías y bibliotecas. Al mismo tiempo, su nombre, calumniado primero y disminuido después, empezó a ser borrado de recuentos históricos, homenajes, artículos periodísticos, incluso de fotografías, hasta hacerlo sentir cómo se iba convirtiendo en nada, hoyo sin fondo de la memoria. Por eso Lev Davidovich pensaba que si hasta entonces algo le había salvado la vida, era el temor al sismo que esa decisión podría provocar, si es que algo todavía era capaz de alterar la conciencia de un país deformado por miedos, por consignas y por mentiras.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Y hoy, como había prometido, vamos a hacer un programa dedicado a un libro que tiene mucho que ver con los 100 años de la Revolución Rusa, que se acaban de conmemorar el día 7 de noviembre, para tener una fecha puntual. Es decir, aquel 7 de noviembre de 1917 pasó a la historia. Pasó a la historia como una suerte de semana o de 10 días que, según John Reed, conmovieron al mundo. Y lo cambiaron totalmente. Nos guste o no, durante 70 o más años, el comunismo ha, de alguna manera, movido las fuentes y los cimientos de todo Occidente, y también de parte de Oriente, lo sabemos muy bien. Y hoy les he traído un libro extraordinario, debido a la mano maestra de un autor cubano que nos ha deslumbrado en los últimos tiempos con sus trabajos. Es muy difícil escribir en Cuba, es muy difícil escribir en Cuba en contra del comunismo, como él lo ha hecho, veladamente y de una manera soberbia, literariamente estupenda, como lo ha hecho Leonardo Padura. Leonardo Padura saltó a mis manos hace algunos años con un libro que me deslumbró, titulado Herejes. Y después con este que estoy revisando para ustedes, que se publicó en el año 2009 y que se titula El hombre que amaba a los perros. ¿De qué trata El hombre que amaba a los perros? Nada más y nada menos que de León Trotsky y de Ramón Mercader, y de un personaje de ficción que aparece en el libro, que es un nexo entre los dos hombres, Mercader y Trotsky, un personaje de ficción que aparentemente ha sido periodista, ha sido literato en la Cuba de Castro y que no ha podido seguir adelante escribiendo, entonces se dedica a publicar una revista de veterinaria. Me imagino que en ese personaje de Iván se muestra el propio Leonardo Padura, que si bien vive en Cuba todavía, sigue de alguna manera enfrentándose a las autoridades cubanas, mientras en el resto del mundo Padura es un nombre importantísimo en el mundo de las letras, en la literatura. En Cuba tiene que sufrir las consecuencias. No perseguido, pero sí, ¿cómo decirle?, bastante disminuido en sus posibilidades de hacer cosas. Es aplaudido en el mundo entero, no así en Cuba, más bien. Se ha convertido él, que era comunista, en un acérrimo enemigo del régimen comunista, y aquí en este libro, que se llama El hombre que amaba a los perros, de alguna manera él muestra su simpatía hacia León Trotsky, que fue mandado a asesinar en el año 1940 por Joseph Stalin. Todo eso con la mano ejecutora de Ramón Mercader, un catalán que había vivido en Rusia o en la Unión Soviética, había sido convocado por el GPU, la policía secreta de Stalin, y había sido preparado para asesinar al líder marxista León Trotsky en México. Se había asentado en México con su esposa y su nieto, León Trotsky, y bueno, hubo un conato de asesinarlo unos meses antes, liderado por Sequeiros, el pintor muralista, todos comunistas. Recuerde que en ese momento México estaba bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas. Fue un gobierno que abrió las puertas a los republicanos españoles, que abrió las puertas a todo lo que tenía que ver con la izquierda en el mundo occidental, y también lo recibió a León Trotsky después de que éste hubo hecho un itinerario infructuoso por varios países de Europa que le cerraban la puerta. En México les abrieron las puertas, pero también significó que él estuviera más expuesto a ser, en este caso, asesinado. Y la música que hoy acompaña a El hombre que amaba a los perros, yo les leía un fragmento en la página 32 de este libro editado por Tusquets hace 2 o 3 años,
Maxi Tusquets, así se llama la colección. En la página 32 habla de cómo Lev Davidovich, que en realidad es León Trotsky, fue en su momento confinado en una estepa en Siberia, de una manera maltratada. Fue terrible lo que le hizo Stalin a Trotsky y lo que le hizo a millones y millones de personas. Pero digamos que este había sido el líder de la revolución bolchevique junto a Lenin. Entonces era una figura de importancia soberana en el mundo entero. Y bueno, se las ingenió para finalmente sacarlo de circulación en 1940. Stalin vivió 13 años más, usted sabe que murió en marzo de 1953. Decía que para ilustrar el programa de hoy, yo me preguntaba, ¿qué hacemos? ¿Lo ilustramos con música rusa? Él, que fue un hombre que estuvo en varios países y que finalmente fue a morir a México. Y para variar un tanto el repertorio, que es grande, pero bueno, tiene que ser también atractivo para el oyente, tiene que ser de música conocida, porque así lo requieren los oídos. He elegido música académica, sinfónica, mexicana. Y lo primero que ilustró este fragmento fue el famoso huapango de Pablo Moncayo. Hoy vamos a tener música sinfónica, académica, mexicana, porque me parece que desde Argentina, más allá de aquello de los mariachis y los corridos mexicanos y todo lo que tiene que ver con esa corriente musical popular que fuera tan famosa en Argentina, más allá de eso no conocemos mucho. Entonces, hoy dije, voy a traer música atractiva, pero digamos académica, con un nivel un poco más elevado. Seguimos escuchando este tipo de música, este género musical, y después seguimos hablando de El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, el libro que hoy, digamos, de esta manera nos involucra en la Revolución Rusa en su quinta parte. Hemos ya traído aquí en la mesa de trabajo otros libros que tienen que ver, o que tenían, o que tuvieron que ver con la Revolución Rusa, y bueno, con este ponemos un broche de oro a todo esto que hemos venido revisando.
Bien, lo que escuchábamos, La Paloma, en realidad es un tema cubano, pero ha sido tan famoso en México que se lo ha incorporado al repertorio musical de la música popular mexicana. En realidad decía, porque habla de La Habana, usted sabe muy bien la letra, cuando salí de La Habana, etcétera, etcétera, pero digamos que ya está incorporado al repertorio de música popular e interpretado por tantos cantantes del mundo. En este caso la versión era sinfónica, en una versión de la Boston Pops dirigida por Arthur Fiedler. Bien, me voy a la página 93, donde el supuesto autor, que es Iván, que en realidad es Leonardo Padura, con mucha ficción de por medio, dice de dónde sacó el título de El hombre que amaba a los perros. Una tarde, cuenta Iván, estaba en la playa en el año 1975 y estaba leyendo un libro de cuentos de Raymond Chandler. Uno de esos relatos tenía un cuento llamado El hombre que amaba a los perros. Entonces, él vio esa tarde en la playa a un hombre delgado, alto, enjuto, macilento, que paseaba a dos perros, dos galgos rusos. Y le llamó sorprendentemente la atención porque no era frecuente ver ese tipo de perros en esa Cuba que él vivía en 1977. Y menos con la hambruna que había en ese momento en la isla, era muy difícil tener un perro o perros de esa categoría que además necesitaban cuidados especiales y él lo sabía muy bien. Entonces, en ese momento, aquella tarde de marzo de 1977, en un lugar llamado Santa María del Mar, leyendo un libro que, así por casualidad, dice Iván, contenía un cuento titulado El hombre que amaba a los perros, y sin nada mejor que hacer que esperar la salida del sol sobre el golfo, vio a aquel hombre que se detuvo a unos metros donde yo estaba para llamar a unos perros reales que, de solo verlos, me deslumbraron. Bueno, sigue hablando de los perros, de cómo se comunicó con este hombre que era muy parco, era un hombre que no hablaba mucho, le contó rápidamente que era de ascendencia española. Por supuesto que no le dijo todo lo que había hecho en su vida, y menos que había asesinado a Trotsky, no nombró para nada de nada, dijo que había vivido en la Unión Soviética y que se le habían regalado los galgos en Moscú, una raza de galgos llamada Borzoi, que es muy difícil de encontrar y menos, como le decía, en Cuba en el año 1977 y ahora quizá tampoco. No sé, es otra cosa. Este hombre empieza a contarle que se llama Javier López y que, bueno, le inventa un tanto parte de su actividad, no mucha, es muy parco y en realidad quien está hablando con él, después lo sabemos, es Ramón Mercader, que en el año 1977 fue a Cuba para hacerse un tratamiento contra el cáncer que finalmente lo llevó a la tumba un año después, en 1978. Cuba le había dado al ojo a este hombre para que se tratara su cáncer, no consiguió buenos resultados, murió un año después, pero después de 10 años que había estado en prisión en México, después del asesinato de León Trotsky en 1940, él había sido recibido en la Unión Soviética. Incluso después, tiempo después, cuando ya había fallecido Stalin y había comenzado la purga que hiciera Khrushchev en su momento contra el líder soviético, se le otorgó una distinción, muy bajo cuerda, porque ya hablar de Stalin no era palabra santa en ese momento, pero digamos que, bueno, se lo tuvo como un héroe del pueblo, porque había matado, asesinado a aquel supuesto contrarrevolucionario que para los soviéticos del momento había sido León Trotsky.
toda una historia fascinante que usted puede encontrar en este libro editado en 2009 que ya le estoy recomendando. No se lo pierda porque se va a encontrar ante una de las plumas más importantes de la literatura española en este momento. Se titula El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Estemos atentos a las zonas de riesgo. Una columna de humo significa un incendio. Llama y denuncia al 0800-888-38346. Entre todos, evitemos los incendios forestales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Parte de el danzón número 2 de Arturo Márquez, que siempre nos acompaña en nuestro bloque de actualidad artística y cultural, pero es muy largo y elegí otro fragmento. Arturo Márquez, uno de los grandes compositores mexicanos de todos los tiempos. Bien, me voy a la página 131 y después a la 132 de este libro que tiene 760 páginas. Vale la pena, no va a perder tiempo, pero ni un renglón va a perder leyendo este libro fantástico. Él habla, Iván, que es la primera persona que va hablando de lo que sucedió con Ramón Mercader y con León Trotsky. Iván Cárdenas se llama el personaje que lo conoce en un momento dado a López, Jaime López, supuestamente se llama así, pero en realidad era Ramón Mercader.
sigue hablando Iván, diciendo lo que había sucedido con León Trotsky cuando lo exiliaron en Siberia. Este nombre que yo mencioné antes, Lev Davidovich, en realidad es León Trotsky, nada más que lo dicen en ruso. Lo dice en ruso Leonardo Padura, que ha tenido mucho tino para hacer un juego entre los verdaderos nombres en ruso, por supuesto que escritos en español, y los nombres que nosotros conocemos de esos personajes rusos aquí en América, por ejemplo, o en esta parte de Sudamérica. Dice que León Trotsky había sido llevado a Siberia junto a su esposa y su hijo. Había muerto una de sus hijas en Alemania, parece que asesinada en algún momento. Y él dice, el descubrimiento del verdadero carácter de los agentes, quienes se evaporaron en cuanto Lev Davidovich hizo pública su filiación real, lo había sumido en una profunda inquietud. Los agentes enviados por Stalin. El hecho de que hubiese confiado en aquellos hombres hasta el punto de haberles entregado a su hija, de dejarlos dormir en su casa, de jugar con su nieto, de conversar a solas con su esposa o con él, le advertía de la fragilidad de todo posible sistema de protección y ponía en evidencia la potestad que Stalin tenía sobre su vida. Por ahora, el sepulturero, así lo llamaban Stalin, se conformaba con saber qué hacía y qué pensaba. Pero, ¿y mañana? Se convenció entonces de que los incendios y la presunta conspiración de aquel general solo habían sido maniobras de distracción en un acoso que apenas había comenzado y cuyo desenlace no necesitaría de acciones espectaculares ni conspiraciones de viejos enemigos blancos. Recuerde que los rusos estaban divididos en ese momento políticamente en rojos y en blancos. Blancos eran los aliados del zar y los mencheviques que habían tomado una actitud más sobria o menos combativa contra el régimen monárquico que en ese momento, antes de 1917, imperaba en Rusia. El disparo final, dice Iván, provendría de una mano preparada por el propio Stalin y capaz de atravesar todos los filtros de la suspicacia hasta convertirse en lo más parecido a una mano amiga. Es decir, Trotsky, y con mucho tino, se daba cuenta que esos agentes que aparentemente lo protegían, según Stalin había formulado de una manera muy farsesca, eran en realidad enemigos que a la primera de cambio iban a asesinarlo. Pero digamos que Stalin se movía con mucha cautela. Era muy astuto, por cierto. Esa actuación de esos agentes demostraba, no obstante, que su vida todavía parecía ser necesaria para el ascenso del secretario general hasta el más absoluto de los poderes, es decir, de Stalin. Horrorizado ante aquella evidencia que le aclaraba las razones por las cuales lo habían dejado partir al exilio, en lugar de asesinarlo en las estepas de Alma-Atá, había comprendido que mientras viviera sería la encarnación de la contrarrevolución, que su imagen mancharía toda exigencia de cambio político interno, que su voz sonaría como la pervertidora de cualquier voz que reclamara un mínimo de verdad y de justicia. León Trotsky sería la medida capaz de justificar todas las represiones, de fundamentar las expulsiones de críticos e incómodos, una cara de la moneda enemiga de los comunistas del mundo, la pieza que, para ser perfecta, pronto tendría en el reverso la imagen de Adolfo Hitler. Es decir, continuo, Leonardo Padura equipara la actitud y el accionar de Joseph Stalin con un Adolfo Hitler.
Vamos a la actualidad artística y cultural de nuestro medio. Repito lo que ya hemos venido diciendo estas últimas semanas. En el Colegio de Escribanos hay una muestra homenaje del Museo de Horacio Álvarez, que está ubicado en la ciudad de Córdoba y que ahora se ha trasladado al Colegio de Escribanos para que usted lo disfrute. Esas aguadas, esas acuarelas, esos dibujos, puede verlos allí hasta el día 3 de diciembre. Un abrazo cariñoso a Miriam Bruce y al doctor Higuina. En La Cochera sigue Pintó Sodoma, ese trabajo que dirige o que lidera Paco Jiménez, basado en la vida y obra, no en una sino en muchas, en la vida y obra del gran Pier Paolo Pasolini. En la Galería de Arte del Cerro de las Rosas, Murúa y Asociados, se presenta los trabajos de todo el taller del año 2017, entre los cuales está, y tengo que nombrarlo porque es mi consuegro muy querido, se llama Pedro Bustos. Esta galería de arte está ubicada en Roque Funes 2065. Bien, quiero decirles que tengo Facebook y usted puede encontrar los programas, estos que escucha los domingos, en YouTube, subidos a mi canal. Tengo un pequeño canal que se llama Jorgelina Lagos. Entonces usted pone con Jorgelina Radio Pascal, día tanto, 19 de noviembre de 2017, esta noche, y ya allí lo encuentra. Y si no, en Facebook se van publicando semana tras semana los capítulos del libro de La hija de aquella costurera para que todos puedan enterarse, leerlo, disfrutarlo si es que lo disfrutan. Recuerde que el libro se vende en Librería del Palacio, en Rubén Libros y en Librerías Maidana en el centro y en Poeta Lugones. Y nos vamos a la gran película de la semana que realmente me sorprendió gratamente. Es un filme sueco del director Ruben Östlund y es una sátira, es una película de humor. Pero digamos que el humor está muy dosificado. Es un humor especial, muy distinto, muy pensado, donde se satiriza a la hipocresía de las clases acomodadas, en este caso en Suecia y en Noruega. Y además, al mismo tiempo, es una crítica al arte moderno. Ese arte que, por el solo hecho de estar en un museo, se considera obra de arte. Y a veces es un montón de basura, como lo sabemos muy bien en los últimos tiempos. Si es así, todo es arte. Sí, todo es cultura artística. Todo hecho del ser humano es cultura. Y también todo hecho del ser humano ha pasado a ser cultura artística, sin entrar en detalles que pueden rozar lo escatológico o lo desagradable. Usted sabe que es así. Y la clase media acomodada o la clase alta acomodada a veces rinde pleitesía por el solo hecho de ser snobs y por el solo hecho de no estar afuera de lo que se consume. Entonces, no voy a dar ningún nombre. Digamos que todo el mundo se rinde ante esas evidencias. Es una película arriesgada que provoca incomodidad y desconcierto en el espectador, pero al mismo tiempo es una crítica mordaz a la clase media. Muy bien filmada, muy bien actuada por un actor sueco que tiene alrededor de 50 años y se llama Claes Bang, y algún otro actor norteamericano. Yo lo quiero decir simplemente que usted se va a encontrar ante algo diferente, que es The Square. The Square es una instalación que se hace en el patio de un museo, un cuadrado iluminado. En el centro se supone que la gente pasa, se queda allí un momento y después, siendo orientada hacia otras secciones del museo, se encuentra con cosas que pueden resultar muy agradables según la dirección que uno tome o muy desagradables. Y todo esto está instalado por una artista argentina que se llama Lola Arias. Usted sabe que en Suecia, lamentablemente después del proceso o durante el proceso o antes del proceso, debido a la persecución de las 3A, muchos argentinos fueron a parar a Suecia, donde fueron recibidos con los brazos abiertos. Bueno,
Esta artista se llama Lola Arias, expone en el museo principal, el Museo Real de Estocolmo, y allí transcurre todo esto que yo le estoy diciendo, que lo va a dejar a usted con la boca abierta. ¿A dónde puede llegar la hipocresía del ser humano, sobre todo en las clases más refinadas, esto dicho entre comillas? Yo estoy haciendo señas, pero nadie me ve, no importa. Yo me entiendo. Las clases más refinadas y las clases más snobs, los nuevos ricos, llámelo como quiera. Pero allí está todo reflejado en esta sátira fantástica que se llama The Square, el cuadrado. Y hay otra película, en este caso de origen alemán, que me pareció absolutamente prescindible y tonta, donde se narra lo que están viviendo en este momento los alemanes con la inmigración, y sobre todo con la inmigración islámica y con el peligro de terrorismo, aquello que pagan justos por pecadores. Una película tonta, burda. El alemán medio no está preparado para hacer buenas películas cómicas. Han querido incursionar en el humor, pero se han quedado en las ganas. Pero lo que sí, las dos películas, tanto la sueca como esta alemana, presentan algo que nos está sucediendo en este momento, en esta parte de Occidente. Es decir, hay que ser políticamente correcto. Hay que ser políticamente correcto. Es decir, nada de discriminación, nada de decir que el otro es diferente, ponerse el sayo de la igualdad, cosa que me parece precioso, La Revolución Francesa tuvo un lema. Ese lema está siendo llevado a extremos. Y si no, léalo a Pérez Reverte todas las semanas en ese diario El País, que él lleva la página de cultura muy bien llevada, y creo que él concita o concreta el pensamiento de muchos, entre los cuales me incluyo. Estoy harta de lo que los demás me dicen lo que tengo que hacer. Estoy harta de lo políticamente correcto. No quiero épateli bourgeois, pero realmente me tiene un tanto incómoda y molesta todo esto que se supone hay que hacer. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, pone tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, que te espera en Independencia 412. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, en Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Grito Sagrado, libros, música plástica, todo lo encontrás en Achával Rodríguez 421. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento. www.invitarte.com.ar. Maidana Libros, textos escolares, bestsellers, libros especializados en sus 3 direcciones de Anfunes 150 de Anfunes y Vélez Sarsfield, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. Por supuesto, el libro de esta semana es El hombre que amaba a los perros. Esta semana, además, en el Centro de Arte Contemporáneo sigue la programación de lo mejor del cine de todos los tiempos y además del cine de los últimos tiempos. Abbas Kiarostami es el director elegido para traerles El otro lado de la esperanza, un filme que se estrenó el año pasado y que realmente me pareció fascinante, hablando de inmigrantes. En este caso también habla de los inmigrantes que van al norte, que se han ido de Siria, por ejemplo, y que tienen que llevar a su familia. Y bueno, toda esa circunstancia tremenda que se está viviendo en el mundo entero,
y que hay países que los alojan con los brazos abiertos y otros que no. El otro lado de la esperanza es la historia de un muchacho sirio que se va a vivir a Finlandia y que en un momento determinado decide que su hermana se vaya a vivir con él allí. Tiene que sacarla de Siria, tiene que hacerla pasar por distintos países y espera que las autoridades finlandesas o finesas la reciban como lo han recibido a él. Si lo consigue o no es otra cosa, pero evidentemente el cine europeo está reflejando esta problemática que los tiene bastante abrumados. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Estemos atentos a las zonas de riesgo. Una columna de humo significa un incendio. Llama y denuncia al 0800-888-38346. Entre todos, evitemos los incendios forestales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Era Cielito Lindo, de Quirino Mendoza y Cortés, uno de los autores mexicanos que hoy hemos traído en versión sinfónica. Y me interesa leerles esto, de dónde apareció, entre otras cosas, una rivalidad espantosa que Stalin no se conformaba con no ser el supremo, el jefe supremo de la Unión Soviética, por eso lo radió a Trotsky después de la muerte de Lenin. Y otra cosa, él había comenzado a perseguir a los judíos en la Unión Soviética. ¿Por qué? Dice Leonardo Padura en la página 686. Una coyuntura como el fracaso sufrido por Stalin en su pretendida influencia sobre el naciente Estado de Israel, porque habían recibido, él les había dado apoyo y dinero soviéticos, pero digamos que los judíos o los recientemente advenidos como israelitas habían girado en órbita hacia Washington.
preferían el apoyo y la ayuda de Washington y no de la Unión Soviética. Esto había destapado su enconado odio de siempre contra los judíos. Recuerde que León Trotsky era judío, justamente. Y sigue diciendo en su libro, en la página 686, este tal Iván. Stalin sabía que estaba declinando y comenzó a identificar la supervivencia de la revolución con la suya. De verdad se creía él que era la Unión Soviética. Bueno, casi lo era. Estaba cerca de los 70 años y después de tanto luchar por reunir todo el poder en sus manos, después de haberse convertido en el hombre más poderoso de la Tierra, se sentía agotado y empezó a oler lo que iba a ocurrir. Cuando él muriera, sus mismos perros lo iban a vilipendiar, cosa que sucedió. Nadie puede engendrar tanto odio sin correr el riesgo de que en algún momento se le desborde encima el recipiente, que fue lo que pasó cuando él murió. Por eso entró en un mundo enfermizo de obsesiones. Después de la guerra, con la euforia de haber vencido y con tantas cosas que reconstruir, la gente estaba más tranquila y mejor controlada. Está refiriéndose a fines de la década del 40. Stalin trasladó entonces el juego al círculo del partido. Es decir, el cabrón tenía muy claro que para reinar hasta el final debía lograr que nadie jamás pudiera sentirse seguro, es decir, dividir para reinar. De verdad, creo que el período de después de la guerra, dice Iván, fue más duro que el de los años 1937-1938. ¿Que no? Mira, muchacho, le dice a su interlocutor, aunque tenía hombres que habían gozado de su confianza, como Beria y el hijo de tres putas del menchevique Vyshinsky y otros inútiles como Molotov, él sospechaba de todos ellos, porque era un hombre enfermo de desconfianza y de miedo, de mucho miedo. Bueno, sigue diciendo, haciendo una enumeración de todo lo que le hizo a Trotsky en el exilio, hasta que finalmente consiguió matarlo.
versión sinfónica de El son de la negra de Blas Galindo, otro de los temas populares mexicanos que hoy hemos traído en versión sinfónica. Quiero decirles que lo que usted conoce como, o lo que nosotros conocemos como León Trotsky, realmente se llamaba Liev Davidovich Bronstein. El apellido verdadero de Trotsky era Bronstein. Se había puesto ese sobrenombre, o le decían ese sobrenombre. Lo que en algún momento yo mencioné como la GPU de Stalin fue un derivado de la NVDK, o mejor dicho, la NVDK fue un derivado de la GPU de Stalin, pero realmente era toda la policía secreta que tenían los popes soviéticos para hacerle frente a sus enemigos. Es muy interesante el libro de Leonardo Padura. Según algunos, él le hace decir a Trotsky algunas cosas que es o que son las que él piensa, que no fueron realmente las palabras de Trotsky, o no fue la ideología de Trotsky la que él hace decirle al personaje en su libro. No sé, puede ser. Eso no significa que las cualidades literarias de Leonardo Padura no estén realmente a la vista, no salten a la vista. Por ejemplo, dice uno de los críticos de esta novela, críticos en cuanto a analistas, a eso quiero referirme. Trotsky, novelesco, fue en realidad contrario a lo que Padura defendió en su postura, convirtiéndolo en un muñeco de ventríloco de las opiniones políticas del autor, dice un analista. Así, por ejemplo, Padura hace pensar a Trotsky lo siguiente: habría que admitir que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no había sido más que la precursora de un nuevo sistema de explotación y que su estructura política tenía que engendrar inevitablemente una nueva dictadura, si acaso adornada con otra retórica. Para Padura, dice este analista, la revolución cubana es un cadáver que ya no puede ser regenerado ni defendido. Creo que hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta de que eso es así. ¿O qué pretende este señor García Carrillo? Bueno, vamos a hacer una pausa y después seguimos hablando o terminando de hablar de este libro que hoy nos acompaña, que ilustra esta quinta parte dedicada a la Revolución Rusa, que tuvo lugar en noviembre del año 1917 y de la cual se están conmemorando en este 2017 los 100 años. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Estemos atentos a las zonas de riesgo. Una columna de humo significa un incendio. Llama y denuncia al 0800-888-38346. Entre todos, evitemos los incendios forestales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Fragmento de La noche de los mayas del compositor mexicano Silvestre Revueltas. Se recuerde que hemos elegido música mexicana porque Trotsky fue asesinado finalmente en México después de haber recibido asilo y de haber sido desairado en muchos países a donde se dirigió junto a su esposa y su nieto. Bien, quiero darle rápidamente los antecedentes de Ramón Mercader. Era un hombre de una posición política muy de izquierdas, era afiliado al Partido Comunista, provenía de una familia aristocrática y muy poderosa en Cataluña. Su madre había sido o era dirigente comunista, lo había impulsado a él a hacer lo que finalmente hizo, es decir, asesinar a Trotsky. Hay una película mexicana de los últimos tiempos que vale la pena que usted la tenga en cuenta porque trata precisamente sobre, se llama El elegido, y es sobre por qué se lo eligió a Ramón Mercader para que hiciera este trabajo sucio de asesinarlo a Trotsky. Recordamos que Stalin murió en 1953, que hubo una purga dirigida por Khrushchev. No obstante, en el año 1961, miembros del Politburó le otorgaron una distinción a Ramón Mercader, que en ese momento ya vivía en la Unión Soviética, y volvió a Cuba, es decir, a Latinoamérica, en 1977 para hacerse tratar el cáncer, que finalmente lo mataría en 1978. Todo eso en medio de esa movilización que hizo que la Unión Soviética finalmente cayera el muro en 1989 y desapareciera del mapa 2 o 3 años después. Todo esto lo vivió Padura en su Habana natal y lo refleja magníficamente en este libro que hoy nos ocupó, que se llama El hombre que amaba a los perros. El hombre que amaba a los perros, en este caso, era Ramón Mercader, y compartía el amor que tenía Iván Cárdenas, que es el narrador del libro. Y al mismo tiempo hace alguna referencia también, quiere hacer alguna referencia porque hay fotos de León Trotsky han quedado con estos perros galgos rusos, que él también aparentemente tenía predilección por esta raza borzoi. Y bueno, digamos que los tres, Iván, Ramón y León, los tres amaban a los perros. Bien, es un juego que se hace dentro de la novela, una novela que llena, como siempre digo yo, los huecos de la memoria con una ficción magníficamente narrada por Leonardo Padura. Bien, señores, a ver, quiero despedirme con la frase que siempre nos acompaña: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Agradezco a Raquel, a Elenita, a Julie, que está viviendo el nacimiento de su primera nieta, Divina la Gorda. Se llama Emily o Emilia, yo le digo Little Emmy, ya le puse un sobrenombre. La familia Grasso, Mercedes y Rodolfo, Marcelo Moreno, que siempre está con nosotros. Y quiero decirle una cosa: Marcelo Moreno, por humildad, dice que no lo diga, pero yo soy la primera en decirlo. Marcelo Moreno, que nos sigue desde hace tantos años, es profesor en letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades, licenciado y doctor en letras. Es profesor asistente en la asignatura Teoría y Metodología Literaria y en la asignatura Teoría de los Discursos Sociales. Es miembro del grupo de investigadores del humor dirigido por la doctora Flores. Su investigación postdoctoral referida a los modos de manifestación del erotismo en textos literarios de Julio Cortázar. Esto fue dirigido por la investigadora María Saleme de Burnichón. Entre las distinciones que tiene Marcelo figura el Premio Feria del Libro a los Jóvenes Investigadores del Instituto Saúl Taborda, año 2009, y el Premio Saúl Taborda por su trayectoria como docente e investigador universitario en el Instituto Saúl Taborda en el año 2015. Bueno, Marcelo, lo lamento muchísimo, pero tuve que hacerlo. No puedo dejar de hacerlo. Gente que me acompaña desde hace tanto tiempo, tan valiosa, que tiene un criterio analítico y que
no obstante, no me aplaude permanentemente, me sigue permanentemente, y cuando tiene que sugerirme cosas, me las sugiere con muchísima clase y calidad. ¿Qué puedo hacer, Marcelo? Nada más que esto. Bien, sigo. Brigitte, gracias. Julio Cuello, Miriam Brusa, del Colegio de Escribanos. Agradezco la presencia de Diego Quiroga, que siempre está apoyándome, el director de esta radio, de Gustavo Seifer, y de Nicolás Arcelán. Hoy vamos a hablar de Nicolás, porque él participó de un concurso que se llama 48 Horas Film Project, es decir, 48 Hours Film Project. Es un concurso que tienen que concretar alumnos de comunicación de acá, de la Universidad Blas Pascal, en este caso, han querido hacerlo, les dan consignas para poder desarrollar el tema. Yo vi la semana pasada parte de un fragmento de este trabajo que dura 8 minutos. No, el fragmento no, lo vi entero, y saqué fotos también, pero usted no las puede ver. La semana pasada vi este corto que se llama Refugio, que sacó el segundo premio. Y bueno, me estaba contando Nicolás que todos van a participar por un primer premio en la República Argentina y después tienen posibilidades de llegar hasta Francia y de posiblemente de llegar al Festival de Cannes. Bueno, el solo hecho de participar y haber conseguido un segundo premio de un trabajo tan bien realizado en 48 horas, tiene que conseguir locaciones, desarrollar el tema, actores, etcétera, etcétera. Realmente, ¿qué quiere que le diga? Esto lo voy a decir cuando termine este año, pero la gente de la Universidad Blas Pascal es gente esforzada, talentosa, buena gente. Nicolás y todo el grupo de gente, alumnos y docentes que están acá, y realmente yo me siento muy contenta de estar con ellos. Bueno, felicitaciones, Nicolás, por esto que has hecho, y bueno, vamos a seguir hablando de logros conseguidos por la gente que nos rodea y que nos acoge con tanto cariño y simpatía semana tras semana. Ya lo mencioné a Gustavo Seifer, a Diego Quiroga y a Nicolás Arcelán. La semana que viene le tocará a Matías Sáenz, si está con nosotros en el programa haciendo los controles. No sé, pero no importa, lo amo lo mismo, lo quiero, los aprecio, les agradezco todo lo que me brindan. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere, en que a partir de las 11 aproximadamente estaremos nuevamente aquí en 93.3 FM Radio Pascal, si Dios quiere. Chao. Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas